Bienvenido al curso de identificación de fuentes de financiación de proyectos de I+D+I. Primero al módulo Generalidades de formulación y gestión de proyectos de CTI. El día de hoy vamos a ver acerca de proyectos. Se puede considerar un proyecto una serie óptima de actividades orientadas a la inversión fundada en una planificación sectorial completa y coherente, mediante la cual se espera que un conjunto específico de recursos humanos y materiales produzca un grado determinado de desarrollo económico y social. Los proyectos de inversión pública se caracterizan por resolver necesidades que no han sido satisfechas en la población y de esta forma generar análisis para la formulación de soluciones que son necesarias dentro del público objetivo. De igual forma, podemos identificar las diferentes fases que un proyecto puede tener, desde su planeación, su programación, ejecución y evaluación, pasando por una fase de formulación, después una viabilidad, una programación presupuestal, la parte de ejecución del proyecto y posteriormente la evaluación de la ejecución de este mismo proyecto. Hoy, para temas de esta sesión, vamos a ver las fases y las etapas de proyectos de inversión. Los proyectos de inversión, como todos los proyectos, tienen un inicio y tienen un fin. En este caso particular, es muy importante determinar las fases y las etapas por las cuales estos proyectos de inversión deben pasar, empezando por la etapa de preinversión, en donde tenemos sus diferentes fases, etapas, en donde vemos fase de perfil, fase de prefactibilidad y fase de factibilidad. Posteriormente pasando a la etapa de inversión, la etapa de operación, posteriormente pasando a la etapa de evaluación ex post. Dentro de la etapa de preinversión es aquella donde se realizan todos los análisis y estudios requeridos para definir la problemática a identificar la mejor alternativa de solución. Luego de haber agotado el proceso de evaluación de factibilidad técnica, legal, ambiental, económica y social de las opciones analizadas. Dentro de esta etapa se distinguen tres fases denominadas perfil, prefactibilidad y factibilidad, las cuales pueden ser aplicadas según el grado de complejidad del problema a intervenir. La diferencia entre las fases mencionadas radica en la precisión o certeza de la información que aportan los estudios que realizan en cada una y con los cuales se reduce la incertidumbre que presenta la ejecución del proyecto. En la etapa de preinversión tiene dos actividades: la formulación y la estructuración del proyecto. La primera cubre aspectos como la identificación de una necesidad u oportunidad, la adecuada caracterización de la problemática, la articulación con los desafíos previstos en los planes de desarrollo, el planteamiento de las posibles alternativas de solución y la recomendación de la más adecuada. Por su parte, la estructuración comprende un conjunto de actividades y estudios de orden técnico, financiero, ambiental, social y legal que deben realizarse para definir el esquema más eficiente de ejecución de los recursos y dar inicio a la inversión con el menor margen de error posible, para así reducir los niveles de incertidumbre y los riesgos potenciales en los diferentes aspectos. Bajo esta concepción, la formulación es su insumo necesario para avanzar en la estructuración independientemente de la fase en la que se encuentre, perfil, prefactibilidad o factibilidad. Para la fase de perfil, podemos entender que esta fase se realiza la formulación y la estructuración de las alternativas de solución seleccionadas, partiendo de la problemática que se ha identificado previamente, por lo cual se hace necesario adelantar el análisis y la evaluación de la conveniencia de cada una de estas, empleando información proveniente de fuentes secundarias. Lo anterior implica que la fase de perfil aporta elementos técnicos, legales, ambientales, sociales y económicos que permiten descartar alternativas no viables y determinar los aspectos que requieren una mayor precisión mediante estudios adicionales que reflejen condiciones apropiadas para pasar a una fase siguiente. Como resultado de los estudios provenientes de la fase de perfil se pueden tomar las siguientes decisiones.
reformular el proyecto, postergar el proyecto, descartar el proyecto o continuar con la fase siguiente de prefactibilidad o de factibilidad. Con respecto a la fase de prefactibilidad, se profundiza el análisis de conveniencia de las alternativas, según la disponibilidad de información y el nivel de precisión requerido de acuerdo con el tipo de proyecto. Se debe realizar estudios más exhaustivos que puedan demandar la utilización de fuentes de información primaria para complementar las existentes. Los estudios más comunes realizados en esta etapa incluyen estudio legal, estudio de mercado, estudio técnico, estudio ambiental, estudio de riesgos y estudio financiero. Estos estudios tienen como propósito mejorar la información para minimizar los riesgos en la toma de decisiones y por lo tanto para prevenir errores que puedan presentar costos mayores, especialmente en la etapa de inversión y operación del proyecto. En los casos que del análisis anterior se derive la necesidad de realizar estudios complementarios de detalle, se deberá definir el tipo de áreas temáticas y los costos requeridos de estos estudios. Como resultado de la fase de prefactibilidad, se puede tomar las siguientes decisiones: reformar el proyecto, postergar el proyecto, descartar el proyecto o continuar con la fase de factibilidad, una vez se haya seleccionado la alternativa que por sus características resulte ser la mejor, según los resultados obtenidos del proceso de evaluación. En los casos que haya necesidad de realizar estudios complementarios de detalle, aquí se deberán definir los requisitos y características de los mismos. Con respecto a la fase de factibilidad, se profundiza en el nivel de detalle de los estudios requeridos para precisar diferentes aspectos de la alternativa seleccionada. De esta forma, haciendo uso de técnicas de evaluación ex ante, como el análisis de beneficio-costo y el análisis costo-eficiencia, se logra establecer la conveniencia de invertir o no en el proyecto. Es entonces en esta fase en la que se profundizan los estudios adelantados previamente, en especial aquellos de carácter técnico seleccionados con estudios a nivel de ingeniería de detalle, así como otros que abordan aspectos legales e institucionales relacionados con la coordinación de acciones, la asignación de responsabilidades, la administración de riesgos, los aspectos financieros y la determinación de las fuentes de financiación. La evaluación de esta fase establece la conclusión de la etapa de preinversión, ya sea porque demuestre resultados positivos que recomiendan avanzar a la siguiente etapa y programar su ejecución, o porque arroja resultados negativos que indiquen la conveniencia de rechazar o postergar la decisión del desarrollo del proyecto. Con respecto a la etapa de inversión, la etapa siguiente después de la etapa de preinversión, podemos contar que en la etapa se ejecutan todas las actividades que fueron planeadas para cumplir con el alcance y los objetivos propuestos en la formulación del proyecto, las cuales comprenden otros aspectos: la realización de trámites y la obtención de permisos requeridos, la contratación de proveedores para el suministro de los insumos, la administración del personal, equipos y materiales, la coordinación con los diferentes actores vinculados del proyecto, el control del presupuesto, el cronograma y otras acciones en gerencia del mismo. Con respecto a la etapa siguiente, la etapa de operación, podemos comprender que es el periodo de tiempo en el que el proyecto entra en funcionamiento y por ende se generan los beneficios estimados en la población, según los objetivos establecidos. Dentro del horizonte de evaluación del proyecto, definido en la etapa de preinversión, es fundamental contemplar la sostenibilidad para la operación y el mantenimiento de los bienes y o servicios entregados en el mismo, no solamente porque se desvirtúan los resultados obtenidos en el proceso de evaluación ex ante, en la medida en que no se incluyen los costos asociados con las actividades requeridas para cumplir con este propósito, sino porque se pone en riesgo el cierre financiero del proyecto y por lo tanto el cumplimiento de sus objetivos. Con respecto a la última fase, la última etapa, tenemos evaluación ex post. Aunque durante esta etapa de inversión y de operación se realiza el seguimiento de la meta definidas para los logros de los objetivos del proyecto, es en esta última etapa donde se evalúa el cumplimiento de los fines propuestos con la ejecución del proyecto, particularmente de los impactos sociales positivos y negativos reales logrados en términos del cambio en el bienestar de la población al terminar la operación del mismo, analizando a su vez las posibles desviaciones ocurridas dentro de la planeación.
Por último, dentro de los procesos de evaluación y seguimiento de proyectos de inversión, en cada una de las etapas encontramos un proceso. En la, en la etapa de preinversión tenemos la evaluación ex ante, como mencionábamos anteriormente, lo que busca es tener un análisis de beneficio-costo y un análisis de costo-eficiencia para determinar la viabilidad del proyecto. Por parte de inversión, en la parte de ejecución tenemos un control de procesos o las C4, control del cronograma, de costos, de cantidad y de calidad. Y por parte de la tercera etapa en operación contamos con una evaluación de los resultados de la ejecución del proyecto y por último una evaluación ex post para determinar el alcance y cumplimiento que tuvo el proyecto.